Hola a todos, ¿qué tal están? Les quiero dar la más cordial bienvenida al episodio número 2 de nuestro podcast. La verdad, muchas gracias por sintonizarnos, para todos aquellos que nos ven en YouTube y para todos los que nos escuchan en Spotify, muchas gracias por estar acá. En este episodio, la verdad, para mí es uno de los episodios que la verdad había esperado mucho poder realizar, ya que la persona que nos acompaña es un gran profesionista, es un gran amigo y un gran colega. La verdad, lo estimo mucho y lo aprecio y lo admiro mucho como profesionista. Estoy hablando nada más ni nada menos que Ricardo Ortiz. Bienvenido, Ricardo. Pues muchas gracias por la invitación, David. Pues yo encantado y con gusto de poder compartir lo que pueda compartir con ustedes, con tu audiencia, y ojalá sea divertida esta sesión. Sí, vas a ver que así va a ser. Y como te comentaba, primero que nada, muchísimas gracias por abrirme un espacio en tu tiempo, por compartir un poco de tu conocimiento y tu trayectoria. Para nosotros, la verdad, es bastante interesante tenerte por acá. Y de nueva cuenta, muchas gracias por tu tiempo, ¿no? La verdad, como te decía, como hemos estado platicando en estos últimos días, realizarte este tipo de entrevistas para nosotros es bastante interesante, ya que tú nos puedes aportar mucho valor en lo que viene siendo en esta área de la visualización y entre otros tipos de temas como de emprendimiento. Pero para todos los que nos escuchan y para todos los que nos están viendo, me gustaría que te presentaras un poco para todas aquellas personas que aún no te conocen y que muy probablemente a raíz de este podcast muy probablemente más personas te conozcan y las que ya te conocen pues te conozcamos aún más, ¿no? ¿Quién es Ricardo Ortiz? Cuéntanos. Ok, bueno, mi nombre es Ricardo Ortiz. Yo soy diseñador industrial de formación, o fue como me he graduado, y artista digital. Digamos que hice las dos formaciones. Yo trabajo en Chaos Group, soy especialista de producto desde hace poco más de 7 años. También soy profesor de universidad, doy clases en el Tecnológico de Monterrey, en México, y además tengo una empresa que quizás algunos de ustedes la conocen, Quantic. Somos una empresa especializada en integración de computadoras que están obviamente orientadas para el sector de 3D, CG, arquitectura, diseño, etcétera. Sí, eh, En general, eso es Ricardo Ortiz. perfecto, más que nada, sí, me parece muy interesante tu trayectoria, sobre todo en los temas que más tocas, que sobre todo es, por ejemplo, en el tema de las computadoras, que es un tema muy interesante para toda nuestra industria, ¿no? Ya es que siempre surge esa duda de qué computadora puedo utilizar para ciertas actividades o ciertas tareas. Pero ese es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Primero que nada, sí me gustaría que habláramos un poco sobre tu especialidad, que es diseñador industrial, mencionas, cuando muchos muy probablemente pudiéramos pensar que eres arquitecto de profesión o algo relacionado con la arquitectura. Platícanos aquí en el programa cómo es eso de ser diseñador industrial, cómo nace ese interés por la carrera y cómo la ramificas en diferentes áreas, ¿no? Como hace unos días estuvimos platicando que cuando recién empezabas o cuando ya estabas laborando, te enfocaste en diferentes softwares, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos explicaras un poco cómo empezaste a desenvolverte en esta profesión. Claro. Bueno, en realidad, antes de estudiar diseño industrial, estuve estudiando arquitectura Ujú. en la UNAM. Y yo soy egresado de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, en el caso de diseño industrial. ¿Qué sucedió? Yo inicié la carrera de arquitectura, pero a mí me tocó, muchos tal vez no recordarán o tal vez no lo sepan, hubo una gran huelga en México, la huelga del CGH, por ahí del 2002, si mal no recuerdo. Y entonces yo había llevado un semestre, segundo semestre, se vino la huelga, obviamente separaron las actividades, las clases por más de un año. Y en ese lapso, pues al estar sin estudiar o no tenía una opción, yo supe que en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, tenía admisión en mayo, porque generalmente los ciclos semestrales o los ciclos de estudios en México pues están como a la mitad del año y al final, no, al inicio y a la mitad, si mal no recuerdo. Entonces, en mayo había una admisión, en ese momento pues a mí me interesó, yo lo que pensaba era,
Una vez que terminé la huelga, pues regreso a la escuela. Nunca regresé, obviamente. Entré a diseño industrial dentro de la UAM, hice mis amigos, me sentía bien allí, me olvidé de la parte de lo que sería arquitectura y terminé los estudios con diseño industrial. Para mí esto fue muy interesante porque obviamente el saber un poco de las dos cosas me hizo tener conocimiento de flujos de trabajo, metodologías, leer el lenguaje de ambos perfiles y no son tan diferentes, ¿eh? O sea, en el caso de diseño industrial nosotros también trabajamos diseño interiorismo, trabajamos temas de antropometría, temas de estructuras, temas de tendencias, historia del arte, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en realidad, no es tan diferente. Bueno, el campo laboral, por supuesto que es diferente, pero creo que comparten muchas, no lo sé, tal vez un background muy similar. De hecho, en la UNAM, si tú estudias diseño industrial, eh, los 2 primeros semestres están mezclados con o sea, arquitectos y diseñadores industriales. Ok. Ya después creo que se separan, si mal no recuerdo. Eso fue ya hace mucho tiempo. Sí, sí es bastante Entonces, más o interesante. menos fue así Ok, el asunto. sí es muy interesante. De hecho, muchos arquitectos ya graduados como arquitectos también se especializan un poco en el diseño industrial para el desarrollo de mobiliario, ¿no? Y es un tema que habíamos mencionado, ¿no? Que también por ahí hay unos softwares especializados en el tema para el desarrollo específico de productos, ¿no? Sí, Eh, fabricación de mobiliario y todo. exactamente. Hacer ingeniería de mobiliario, pues sí, requieres un poquito de conocimientos de manufactura Ujú, y la parte de diseño industrial cubre perfectamente eso, ¿no? así es. Sin tener que ser una carrera que sea tan rígida o dura como la ingeniería, pero te permite entender perfectamente cómo llevar los procesos de fabricación de mobiliario, ¿no? Y entonces Exacto. sí, arquitectos les interesa muchísimo eso. Exacto. Sí, y es bastante interesante. ¿Y cómo fue que descubriste estas áreas que habíamos platicado de los softwares de diferentes, que era Autodesk, la compañía Autodesk, ¿no? La compañía, yo creo que para ti te abrió muchas puertas hasta el día de hoy, quiero pensar que tienes mucho contacto con eso. ¿Cómo fue que una vez tú estudiando diseño industrial encontraste o diste con esta empresa? Ok, esto es muy interesante. Bueno, creo que todos tenemos como una habilidad especial cuando estamos en la universidad, ¿no? Sí. Tú probablemente tienes colegas que dibujan muy bien, que tienen una habilidad en el bocetaje, Ujú, a lo mejor otros compañeros o colegas que administran o que estructuran metodologías perfectamente. Algo que yo tenía era que era muy bueno con el software, o ok. sea, me gustaba muchísimo utilizar software. Entonces, obviamente en la carrera de diseño industrial, pues yo empecé a trabajar con las plataformas 3D, 2D también, no lo sé, por decirlo así, ya sabía o aprendí Rhinoceros, aprendí 3ds Max, aprendí AutoCAD, también trabajábamos con AutoCAD. Ujú, Entonces, como que me gustaba mucho esa onda del diseño asistido por computadora. ujú, Cuando yo termino la carrera, empiezo a trabajar obviamente con mi perfil de diseñador industrial, trabajé en empresas de mobiliario y obviamente aplicaba mis conocimientos de software en el proceso de diseño y de fabricación. ¿Qué sucedió? Que en ese descubrir del mundo laboral sabía o me di cuenta que podía yo implementar cosas que a lo mejor en ese momento mm, quienes ya estaban trabajando en esas empresas, pues no estaban como tan, digamos, actualizados en términos de nuevas tecnologías. Entonces, como que me latió muchísimo tratar de implementar nuevos flujos, en el caso de lo que sería el fotorrealismo y todo este tipo de cuestiones. ujú, Y de esa manera como que fui, no sé cómo decirlo, fui como definiendo mi perfil hacia las nuevas tecnologías, más que otras cosas. ok, Entonces, yo hacía muchísima investigación sobre software, hacía muchísima investigación sobre metodologías, procesos, todo ese tipo de cuestión, pero siempre ligado al software. Entonces, ¿cómo fue mi bueno, para ponerlos en contexto, antes de trabajar en Chaos Group, estuve trabajando con Autodesk. ¿Cómo fue que tuve el contacto con Autodesk? Ya estando en el campo laboral, ya había yo egresado. Autodesk hace,
Es que eso fue creo que en el 2008, 2009, algo así, no recuerdo también las fechas con precisión. Ujú. Autodesk, cada nueva versión o cada año solía hacer eventos de lanzamiento. Entonces, lo que hacía Autodesk es que contrataba un hotel o los salones de un hotel y hacía unas presentaciones inmensas. Invitaba a los profesionales y obviamente hacía la presentación de sus nuevas herramientas, las actualizaciones, nuevas funciones, todo este tipo de cuestiones. Entonces, en alguna ocasión, pues yo fui a este evento. Habían tres salones. Estaba el salón de M&E, Media and Entertainment, que es obviamente animación, efectos visuales y todo esto. Estaba el de manufactura, que era el que me interesaba, pues era como diseñador industrial, entonces estaba el área de manufactura, y estaba el de AS, arquitectura y construcción. Entonces yo recuerdo que iba entre ver, quería ver arquitectura y construcción y quería ver manufactura, que era mi área, ¿no? Pero antes de esos salones estaba el de M&E, el de Media Entertainment. Entonces, al pasar por el pasillo, eh, miro hacia el salón y en ese momento estaban pasando el showreel en Autodesk, se llamaba The Best of the Best, lo mejor de lo Lo mejor mejor. de lo Y mejor. entonces en esos, creo que eran como 2 minutos de showreel, todos los estudios, los mejores estudios presentaban sus proyectos. Entonces imagínate que fueron 2 minutos de eh, proyectos espectaculares Lo en mejor, lo CG, mejor. Ujú. lo mejor de lo mejor de ese año. Que de hecho, allí presentó un amigo que a lo mejor muchos conocen, Robot, de Ajá, la comunidad de 3D sí. mexicano. Entonces, pues me quedé impactado y en ese momento yo iba con mi novia y le dije, a ver, vamos a entrar aquí, ¿no? A este salón, vamos a ver de qué se trata. Pues ya no nos salimos, ahí nos quedamos. Y ahí Entonces yo fue. me maravillé, Ujú. exactamente, me quedé, o sea, quedé sorprendido, quedé fascinado por la parte de lo que era CG en función de animación y efectos visuales. Claro. Así fue como empecé a descubrir la parte de lo que era Autodesk. Ahora, ¿cómo fue el contacto? Yo me acerco, en ese momento estaba una persona que representaba obviamente la marca y yo le dije, oye, acabo de descubrir esta onda, eh, ¿cómo se hace? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo trabajar en ella? ¿No? Y me preguntó, ¿tienes un portafolio? Ella daba por hecho que yo era artista digital, ¿no? Y yo, pues no, en realidad acabo de descubrir que eso está increíble, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Me dice, bueno, necesito ver un poquito de tus trabajos o algo así. Entonces empecé a investigar, me dio su contacto y yo recuerdo que después de esa visita en la presentación de Autodesk, yo regresé a mi casa con una idea clara. O sea, dije, acabo de descubrir que hay algo súper, súper padre en el que quiero trabajar, ¿no? Así. Y aquí va la parte interesante. Yo no tenía portafolio de CG, o sea, obviamente todo lo que yo había hecho era digital prototyping, que Ujú. eran prototipos digitales para manufactura. Para Ya sabía productos. utilizar Rhinoceros, sabía utilizar Alias, algunas plataformas que en ese momento había adquirido Autodesk, que eran Alias, y pues me empecé a enfocar y a estudiar y a analizar, investigar todo este tipo de cuestiones de M&E. Después de un año, yo le mando un correo a esta persona que me dio su contacto, me dio su tarjeta y le digo, bueno, no sé si tú te acuerdes, en una presentación en un hotel, me acerqué y te pregunté cómo podía yo entrar a esto, ¿no? Y tú me preguntaste si tenía un portafolio. Bueno, en un año me dediqué a hacer trabajos por mi cuenta, solo para portafolio. Hice como 12 proyectos. Ujú. Y le digo, bueno, lo tengo, me gustaría saber si los pueden revisar, ¿no? Y entonces ella me contestó muy amablemente, me dijo que sí se acordaba de mí después de un año. Y entonces mis proyectos se los envió al especialista técnico de Autodesk, un gran amigo que ahora, bueno, es un gran amigo ahora, se llama Víctor Herrera, y él revisó los proyectos y entonces así fue el inicio del contacto con Autodesk. Pero ojo, aquí hay algo que es bien interesante. Mi idea era que Autodesk me dijera cómo entrar a trabajar en esta industria. Obviamente a sus clientes, ¿no? Que les Claro. vendía las licencias o quienes utilizaban su licenciamiento. Pero me llevé una sorpresa porque cuando su especialista técnico revisa mi proyecto,
él, en lugar de decirme, bueno, te voy a recomendar que sí, sí, obviamente tuve contactos con muchos estudios, pero él me dijo, ¿no te interesaría colaborar con nosotros? Entonces, antes de empezar a trabajar en un estudio, ya de lleno a la parte de 3D, eh, colaboré con ellos, ¿no? Entonces les apoyaba en presentaciones y todo este tipo de cuestiones. Fue una sorpresa para mí porque no lo esperaba, pero también fue el parteaguas. ¿Por qué? Porque cuando les dije que sí, entonces yo recibí entrenamiento de ellos. Claro. Entonces, lo que yo ya había investigado, lo que yo había aprendido por mi cuenta, pues se multiplicó con el conocimiento que ellos me dieron. Y entonces de allí definí mi carrera para estudiar o formarme como artista digital, Perfecto. con el Sí, background de diseño industrial. Así fue el contacto de Autodesk. Si nunca se me hubiera ido, si nunca se me hubiera ocurrido ir a esa presentación, probablemente estaría haciendo ahorita quizás, no lo sé, prototipos digitales, ¿no? Para claro. manufactura, Y para fíjate aviones. que No sé. mencionas algo muy, muy interesante porque a mí me han preguntado mucho, mucho mis alumnos acá en las universidades y no sé si a ti te pasa, el tema de convivir, ¿no? De la importancia real que tienen los eventos como lo mencionas, ¿no? Uno nunca sabe ese contacto que te puedas encontrar Claro, en algún evento, ¿no? Y a veces a ti, por ejemplo, te cambió totalmente tu perspectiva por supuesto. y a partir de ahí te enamoraste del 3D y ya no lo soltaste y yo creo que adelante, ¿no? Todo lo que venga, ¿no? Es genial. Seguro. Y qué bueno que lo mencionas. Hay una cuestión bien interesante que hacen los eventos, se le llama networking, Ujú, y es conocer gente de la industria. así es. Y es tan divertido eso porque a veces estando, no sé, tal vez a alguno de ustedes les ha pasado, lo digo por tu audiencia, Ujú. a ti incluso, que de pronto solo haces tú esto, ¿no? Y tal vez tienes 10 amigos que no lo hacen y como que no entienden por qué no sales el fin de semana, ¿no? Así O es. por qué hasta las 11 de la noche sigues en la computadora. Entonces pareciera como que nos sentimos solos. Cuando vas a estos eventos, hablas con la gente que entiende esto. Entonces, además de conocer o de tener contactos o hacer contactos de empresas, tienes la oportunidad de compartir experiencias y de sentirte en el mismo, no lo sé, o sea, de que sabes que no estás solo haciendo esto, Exacto. ¿no? A todos les está pasando esto. Entonces, sí, es bastante interesante. Sí, Siempre, siempre hay que ir a eventos. que no eres el único loco, ¿no? Que está trabajando Sí, a la 1 de la madrugada en el 13. no Este, lo creen, ¿no? sí, no lo creen. Y fíjate que es muy curioso porque sí pasa, ¿no? Y es muy de cotidiano de que muchos amigos que no conocen este ámbito, muchos compañeros, pues no lo entienden, no lo entienden. Y hasta que no hablas con alguien que hace lo mismo que tú es cuando ya te puedes desenvolver y platicar sobre muchos temas, ¿no? Como lo estamos Sí, haciendo en estos totalmente. momentos. Y oye Ricardo, y por experiencia propia, ¿recomiendas ir preparado a esos eventos con un portafolio a la mano? Sí, por supuesto. Sí, Por recomiendas. supuesto. ¿Sabes qué? Es algo que es bien interesante. O sea, esto que fue 2010, ahora ha cambiado completamente. Ujú. Yo te podría decir que en el 2010 todavía había gente que llevaba sus portafolios impresos. Entonces tenías que invertir en, en hacer un portafolio impreso con una buena calidad, entonces el gasto era mayor, ¿no? Y Sí, tener que repartirlos, ya sea para, no sé, buscar empleo o para ofrecer servicios. ok. Pero era así, ¿no? Hoy en día, pues prácticamente no sucede eso. Creo que todo artista digital hoy en el 2021 debería de tener un portafolio actualizado, vigente, fácil de acceder para cualquier persona si es que está ofreciendo servicio o para cualquier empleador, ¿no? O si es que quiere enviárselo a una empresa, a un estudio. Sí, sí, sin duda alguna. Tiene que llevar un portafolio, tiene que llevar una manera de mostrar lo que está haciendo. Sí, y como lo dices, hoy en día es muchísimo más sencillo, ¿no? Porque Totalmente. ya lo puedes subir a una página de internet. Inclusive yo, al menos yo pienso que la mejor portafolio es tu propia página web, ¿no? Como una página personal. Siento que ahí también puede ser interesante. Pero ahorita, para todos los que no sepan, existen muchísimas páginas donde puedes subir tu portafolio y pues puedes llegar a mucha audiencia. Sí, me parece muy, muy interesante. Y esto es algo que se vive en el día a día porque muchos alumnos me preguntan a mí, no, como te decía, no sé si te lo digan a ti,
Y yo les digo esto, la importancia de ir a los eventos y como lo mencionas, ahora pues con mayor razón ir preparados porque uno nunca sabe pues en qué momento puedas encontrar a ese contacto, ¿no? Que te pueda abrir muchísimas puertas. Y hablando de abrir muchísimas puertas, Autodesk te abre la puerta a Chaos Group, ¿no? Algo así me habías Sí, comentado. ¿Cómo sí, sí, fue eso? sí. Pues obviamente trabajo o colaboro con Autodesk durante 2 años, Ujú. que era lo que yo hacía. Siempre tuve algo no sé, es como mi pasión. Mi pasión es aprender software Ujú. o cosas nuevas. Y entonces dentro de Autodesk, a pesar de que estaba más trabajando con la parte de M&E, Media and Entertainment, ¿qué es Media and Entertainment? Es 3ds Max, es Maya, en ese momento era Moodbox, no sé si Moodbox. lo llegaste a Sí. conocer. Estaba también Softimage, Ujú. que después esa plataforma increíble, era una plataforma 3D buenísima, pues la mataron. Entonces, todas esas plataformas eran las que estaba yo trabajando. Sin embargo, en México particularmente, que era donde yo me desarrollaba, tanta industria no había de efectos visuales y de animación, pero siempre ha habido muchísima de arquitectura, ¿no? También muchísima de manufactura. Entonces, en algún momento, Autodesk me pedía si yo podía dar un entrenamiento sobre BIM. Ya estaba surgiendo las metodologías BIM. Y le dije, sí, lo puedo aprender y podemos hacerlo. Entonces, el estar mezclándome en estas tres industrias me hizo conocer muchas empresas, muchos estudios, tener muchos contactos y entender muchas necesidades. Yo creo que me preguntas un poquito si esto tiene que ver con Chaos Group y sí. Digamos que en el caso de los entrenamientos, también había entrenamientos de renderizado, no solo era entrenar para animación, para modelado o para ingeniería, también había entrenamientos o formaciones, coaching sobre renderizado. Entonces, obviamente, muchos de sus clientes utilizaban otros motores de render diferentes a los que ofrecía Autodesk. En ese tiempo Autodesk solamente ofrecía en 3ds Max Mental Ray, no sé si lo Sí. llegaste alguna vez a escuchar o a utilizar. Entonces, Mental Ray era su motor de render nativo, pero había empresas que ya utilizaban V-Ray. Ok. Entonces, pues obviamente yo tenía que aprender todos esos software que los clientes utilizaban. Yo lo que hacía era generalmente un diagnóstico a cada cliente. Obviamente llegaba a mí un requerimiento de actualización o de capacitación. Lo diseñábamos y entonces yo tenía que desarrollar, investigar lo que iba yo a enseñar, ¿no? O lo que ellos querían aprender. Entonces, obviamente tuvo que entrar V-Ray y así fue que aprendí V-Ray. Y en el medio, en los eventos, en las presentaciones, conoces quiénes son, digamos, los desarrolladores, quiénes son los representantes de las marcas, quiénes son los evangelistas o las personas que hacen las demos técnicas. También existe en software un término que se llama demo artist, que son los artistas de demos, o sea, Ok. que les paga los fabricantes para hacer presentaciones técnicas. Ok. Entonces también yo trabajé de esa manera y aprendí V-Ray. Llegó un momento en el que tenía que hacer capacitaciones, pero aquí viene la parte de lo que sería el perfilamiento. Después de 2 años, yo empiezo a trabajar como independiente y aquí es donde viene el tema de las certificaciones, que Sí. seguramente en la llamada pasada platicamos un poquito sobre eso. Sí. Cuando tú trabajas como independiente, tus cartas de presentación tienen que ver también con las certificaciones. Ujú. Entonces, ok, es Ricardo Ortiz. ¿Quién es Ricardo Ortiz? Ah, ok, es un instructor certificado de Autodesk, es un instructor certificado de Chaos Group o es un instructor certificado no lo sé, de McNeil, ¿no? En el caso del fabricante de Rhinoceros. Entonces, en las certificaciones yo me certifiqué en Autodesk, soy ASI, Autodesk Certified Instructor, y posteriormente me certifiqué como ACE, Autodesk Certified Evaluator. Es decir, a mí ya después me tocó evaluar o certificar a instructores, entonces Ujú. yo tenía que calificarlos. Así fueron los procesos.
Y en el caso de V-Ray, así me tocó. Entonces me llegó un momento en el que digo, ok, necesito yo tener un perfilamiento diferente para V-Ray, para quienes me pedían coaching o formación de V-Ray. Entonces ahí fue donde inició el contacto con Chaos Group. Yo viajé a Bulgaria e hice las certificaciones. Este dato es bien interesante. Um, en un día hice 3 certificaciones en Bulgaria. V-Ray Interesante. para 3ds Max, V-Ray para Maya y V-Ray para Rhino. Y Sí, entonces, obviamente, las acredité. En ese momento fui la única persona en el mundo que tenía esas 3 certificaciones. sí. Y así precisamente fue que Chaos Group obviamente me dijo, ¿no te interesa trabajar con nosotros? Y ya estaba fascinado con el renderizado, ¿no? Diría yo que mi expertise estaba basado en render. En el render. Entonces, ah, perfecto, pues sí. Y así fue como inició. Entonces era estar en la industria de los desarrolladores, dando entrenamiento, formación y todo este tipo de cuestiones, obviamente aprendiendo, conociendo, certificándome y esos contactos o esta comunicación con el fabricante me abrió puertas, obviamente. Claro. Tuve que demostrar que sabía un poco, ¿no? Y fue por medio de las certificaciones. Y, Entonces, si en algún momento ustedes se preguntan, ¿sirven las certificaciones o no? Bueno, según mi experiencia o mi historia, sí sirven y mucho. y más si te certificas en un día 3, ¿no? Si te avientas Sí, 3 en un día. bueno, te voy a platicar por qué, porque me dirás, oye, es de locos, ¿no? La certificación de V-Ray es relativamente más compleja que la de Autodesk. Sí. Eh, bueno, en ese momento, ahorita ya la cambiamos, se simplificó para ser honestos, y digamos que te llevaba hasta 3 horas hacer un examen. Entonces, imagínate hacer 3 en el día. Sí, es... Yo acabé un poquito antes, pero nunca había estudiado tanto como ese día que viajé para la certificación. Estaba súper, obviamente presionado, nervioso, y estudié muchísimo, muchísimo. Y además, un problema, yo hice el examen creo que el segundo día que llegué a Europa. Ok. O sea, entonces imagínate que traes el horario El jet lag, ¿no? Lo traes a todo lo que da. exacto. Entonces yo tomaba así litros de café para que pudiera no vivir, ¿no? O sea, estaba Sí. allí durmiendo, pero afortunadamente valió la pena y fue satisfactorio el resultado de la certificación. Sí, de hecho ese es un tema que más al ratito vamos a estar tocando el tema de las certificaciones, porque sí es muy importante que más chavos se animen a certificarse, porque no nomás es como dicen un título o un papelito, ¿no? Sino que te abre muchas posibilidades, sobre todo en el tema de las capacitaciones, ¿no? El tema de capacitar empresas, saber que la persona que está capacitando es una persona pues que está especializada, ¿no? Porque al menos a mí, y pues me imagino a ti, a mí me tocó estudiar el manual a full, ¿no? En este caso de V-Ray. Entonces es una garantía que la persona que te está enseñando, que te está explicando, es una persona que pues domina el tema. Entonces la importancia de las certificaciones, como lo mencionas, también te abre muchísimas posibilidades. Sí, hay algo que es muy importante que quiero mencionar. No te garantiza. Yo conozco perfiles certificados Ujú, con menos conocimiento que personas o perfiles que no tienen certificación. Es claro, decir, la certificación no garantiza todo el conocimiento. claro. O sea, hay personas que pueden tener muchísimo conocimiento sin una sola certificación. Sin embargo, las certificaciones son un valor curricular súper importante en ciertas industrias, particularmente, bueno, tú como yo somos profesores de universidad, Sí, y si en algún lugar reconocen el valor de las certificaciones es en la docencia. claro. Entonces, eso me gustaría muchísimo aclarar porque me preguntan y leo muchos temas sobre si vale la pena la certificación. Para saber algo no es necesaria una certificación. Así Tú es. puedes tener muchísimo conocimiento, experiencia sin ningún documento, pero hay sectores o hay áreas que en sí le dan una importancia a ese tipo de cuestiones. Y obviamente la certificación nunca sobra, es decir, no, hasta la fecha yo no he conocido una certificación que no cumpla o que no te, te, te pida, te pregunte lo mínimo que debes saber sobre algo. Entonces, tampoco pierdes algo con hacer una certificación. Pero Así sí, es. no es garantía de algo.
solo es importante mencionar que en algunas áreas tiene un valor importante. Claro. Sí, esto es muy, muy interesante el tema de las certificaciones. Y hay un tema muy extenso, ¿no? Que podríamos hablar sobre por estos temas. Y tú invitas a la comunidad que se animen, o sea, porque por ahí me ha pasado que hay muchos mitos que dicen de que las certificaciones son muy complicadas, que hay personas que sí quieren certificarse pero no se animan por lo mismo. ¿Tú qué consejo les puedes dar a la comunidad para todos aquellos que realmente quieren certificarse? ¿Qué consejos les podrías dar para poderse certificar? Ok, yo creo que es más importante que antes de llevar la certificación estén seguros de la ruta que habían trazado. Es decir, ¿por qué quieren la certificación? Quiero la certificación porque mi proyección a, no sé, un año, 2 años es ah, eh, mi perfilamiento. Es decir, quiero subir mi perfil curricular porque probablemente quiero participar en un diplomado, en un congreso o algo así, ¿no? Entonces, es importante primero saber por qué queremos la certificación. Si ya estás seguro de que vas a hacer eso, pues obviamente te preparas para la certificación. No todas las certificaciones son sencillas, obviamente. Por eso es que, digo, realmente sucede que hay quienes no acreditan la certificación. No estaban tal vez listos para ese examen, ¿no? Para ese test de conocimientos. Yo creo que si están seguros, si habían trazado perfectamente su plan, tienen que animarse a hacer la certificación. Tienen que plantearse si vale la pena en el sentido de la inversión, porque casi todas las certificaciones tienen un costo. Así es. Y si ese costo está cubierto y si creen que va a valer la pena, tienen que hacerlo. O sea, yo no creo que, de verdad que no, sería muy tonto que alguien se exprese diciendo tiene una certificación que no vale algo, ¿no? Yo Claro, creo que una certificación, si bien tal vez no garantiza todo el conocimiento que tienes, nunca sobra, o sea, nunca es malo estar certificado, vaya. claro. Así es. Sí, Entonces, por mí es, háganlo, o sea, atrévanse. Si se fracasa, pues es fracasar como en un examen, ¿no? Todos alguna vez en la vida tal vez tuvimos un 6 en un examen o lo reprobamos con una calificación muy, muy baja. Entonces, así también pasa con las certificaciones. y aquí la diferencia es que, por ejemplo, como dices, si fracasas, pues mínimo ya sabes cómo es el proceso, ¿no? Sí, Entonces, no, no, y es sabes que es algo experiencia. interesante que te pone a prueba. Así O es. sea, de pronto tú te preguntarás, ¿cuánto sé? Ujú. Realmente cuánto sé, porque hay cosas que no, que son como muy relativas es complicado, es complicado. Por ejemplo, muy probablemente, aquí viene con la parte de ser condescendiente con, sobre todo los cuates, ¿eh? Sí. Por ejemplo, tú puedes estar haciendo proyectos CG Ujú. y toda tu banda, todos tus cuates cercanos, eres lo máximo, ¿no? Pero no son tan, digamos, objetivos, ¿no? Son Claro. más bien, no, súper chido, súper chido. Ajá. Pero de pronto te preguntas, ¿realmente soy lo que la gente cercana a mí porque me quiere, me estima, Dice que soy, ¿no? dice que soy? Entonces, la certificación también es como voy a ponerme a prueba, ¿no? De lo que sé y te pone en tu justa realidad. Entonces, probablemente si no acreditas la certificación, dices, ok, me falta. Y es bueno que lo sepas de una vez, ¿no? Así es. Sí, Así así no, también no estás con la incertidumbre, ¿no? De que qué tanto sé o si realmente lo que sé es correcto, ¿no? es También. correcto, ¿no? Ajá. Sí, Entonces, porque hay momentos en los que producción, si estás en producción, producción te pone a prueba, ¿no? así es. Sí, así es. Sí, pues bueno, pues ahí está un pequeño consejo para todas aquellas personas que no se animan a certificarse y sienten que sí tienen ese conocimiento, pues anímense, ¿no? De igual manera, acá abajo en la descripción del video, para todos los que nos escuchan en Spotify, acá en YouTube, voy a dejar todas las redes sociales de Ricardo para que ahí lo bombardeen con información y mensajes y seguramente él los estaría apoyando, ¿no? Claro. Este, ¿Algún consejo puedo darles que les así ayude? es. Muy bien. Y regresando un poquito al tema de Chaos Group, actualmente te dedicas al desarrollo de software, ¿no? En el tema del Sí. desarrollo de software. Y por ahí surgió un tema bastante interesante que es el famoso Virrey versus Corona. Y lo mencionábamos en la plática que tuvimos, que no entendemos por qué la comunidad
chocan tanto con estos programas. ¿Recuerdas que lo estuvimos platicando? ¿Qué nos Sí. puedes mencionar sobre esta pelea que la verdad para mí no tiene lógica? ¿Tú qué opinas? Es curioso, te lo mencionaba en la llamada pasada, ¿no? Ajá, Nosotros, pues obviamente estamos en el departamento, en el cuarto de guerra, así tratando es. de resolver soluciones para ambos software, tratando de hacer que sean mejor. Y de pronto, bueno, parte de mi trabajo también es estar en las comunidades de usuarios y ver que ellos se están peleando porque uno y otro, ¿no? Sí, así es. Entonces, así de, wow, estamos tratando de hacer más fuerte cada uno en función de mezclar tecnologías, ¿no? Pero obviamente hay esa parte de... hay algo que es muy interesante. Yo creo que cuando tú defiendes un software es porque está también una parte de lo que es tu pasión. Así es. Y eso es padrísimo porque si tú te dedicas a esto apasionado, van a salir cosas increíbles, ¿no? Entonces yo creo que es como un reflejo de un poco lo apasionados que somos de esta onda, ¿no? Pero sí es muy curioso saber que en las comunidades tienen una cierta animadversión quienes usan Corona versus quienes usan V-Ray, Virrey, ¿no? ¿no? Es curioso nada más. Ha pasado siempre. También cuando estaba en la parte de Autodesk, Ujú. estaban los que eran fans de 3ds Max versus los fans de Maya, ¿no? Y Así siempre es. era así como de, pero es el mismo, ¿no? Autodesk desarrolla 3ds Max, desarrolla Maya, y entonces existe esa rivalidad de usuarios, ¿no? Así es. Es curioso, es curioso. Sí, son, como dices tú, es el mismo desarrollador. Posiblemente el software, corrígeme si me equivoco, a lo mejor tiene un pequeño enfoque diferente, o a lo mejor un programa es un poco más especializado en ciertas áreas que en otras. Y yo siento que como usuario, tanto de Corona como V-Ray, es igual, ¿no? Yo siento que V-Ray nos permite ciertas posibilidades que Corona no, pero Corona a lo mejor tiene otras técnicas, otras herramientas que nos facilita más el trabajo que con V-Ray, ¿no? Sí, son dos, no sé, ¿cómo quiero definirlo correctamente? Corona surge o es diseñado lo que se le llama no settings workflow, ¿no? Ok, Un flujo de trabajo sin settings, ok, sin setear algo, completamente sencillo, simple. Entonces, obviamente hay perfiles que no les gusta complicarse. Y hay perfiles, irónicamente, que les encanta saber cada cosa, cada ok. detalle, cada cuestión, porque te decía, tiene que ver también con la parte de lo que te apasiona hacer, descubrir, investigar. Esto es lo que hace como muy interesante la industria también, porque pues está padrísimo querer saber, ¿no? Así es. Sí, sí, sí está enfocado, por ejemplo, Corona en este sentido, estamos más enfocándolo a usuarios que solo hacen visualización Exacto. arquitectónica, mientras que V-Ray es un producto que resuelve perfectamente visualización arquitectónica y más. Y más, correcto. Digamos, así sería la definición. O sea, lo que tú puedes hacer con Corona lo puedes hacer con V-Ray y más. Y más. ¿Qué es más? Entrar a la industria de lo que sería manufactura. También, obviamente, Corona puede resolver cosas de VFX, aún en bueno, aquí tengo que tener mucho cuidado de decir eso. Puede resolver escenas de VFX o de animación, pero no de producción. Digamos que será muy difícil que un CG Supervisor o un Technical Director elijan Corona para una película. Claro, ¿Por qué? Porque entonces él se metería como en ciertos problemas a la hora de hacer producción, la sobre producción. todo porque en los flujos de trabajo más exigentes de la industria, el pipeline es utilizando plataformas muy complejas en donde ya Corona resulta no entrar en el juego. Entonces, te mencionaba, Corona muy difícilmente se va a elegir como un renderer para producción, porque obviamente no cumple con algunos estándares de producción. V-Ray sí, V-Ray está diseñado para cumplir con los estándares de producción, Claro. además de entrar en la parte de manufactura, porque es un software o es un plugin más bien que trabaja sobre plataformas CAM también, ¿no? Ok. Como Rhinoceros. Y en el caso de Corona, pues únicamente para los usuarios de 3ds Max, Cinema 4D. Eh, Se ha intentado hacer desarrollo para otras plataformas como ArchiCAD,
pero bueno, hay una comunidad más grande en el caso de usuarios de 3ds Max y de Cinema 4D. Claro. Sí, la verdad a mí se me hace muy curiosa esta batalla campal, ¿no? Que desarrolla la comunidad con estos temas. Y a mí también como profesor siempre me hacen las mismas preguntas. Profe, ¿cuál es mejor, Corona o Virrey? Y yo siempre les digo lo mismo. Y todos los que me escuchan y muy probable me ven saben lo que les digo, ¿no? De que, ¿por qué? O sea, ¿por qué compararlos, no? Yo les digo que sí, Corona puede ser un poco más simple, más fácil de utilizar, y V-Ray te abre más posibilidades, ¿no? Tienes más posibilidades no solo en el área de visualización, puedes hacer animación, puedes hacer VFX, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Relacionadas con el tema. La Entonces, escalabilidad de los ujú, proyectos de visualización arquitectónica cambia completamente o hace diferencia a V-Ray. Es decir, visualizaciones en términos de stills, imágenes fijas, Corona lo va a resolver, pero llega un momento en el que quieres escalar un nivel de presentación de un proyecto que todavía es más grande. así es. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si tú quieres, no sé, empresas muy, muy grandes como D-Box, Brick, Newscape, Ujú. hacen animaciones casi de filmación para proyectos. Entonces necesitas un software que cubra esa exigencia de producción. Así A es. eso me refiero con la escalabilidad que puede tener Exacto. Bureau. Exacto, entonces yo, al menos yo como te lo mencionaba, yo soy arquitecto de profesión, como te acuerdas que te lo mencionaba, Alicia, y todos me preguntan, ¿es profe, es renderista? No, soy arquitecto de profesión y yo hago render como un complemento de la profesión, ¿no? Y es opinión personal, opinión propia, yo siento que Corona para los despachos de arquitectura le viene excelente. Es un programa que está ¿Sí? enfocado al Buenísimo. 100% en la visualización arquitectónica, como tú lo dices, así lo están enfocando. Y es un programa que para todos aquellos despachos que quieran empezar o estén implementando el tema de la visualización es un programa bastante fácil de utilizar. No es muy complejo como dices tú en el tema de configuraciones del motor de render y todo ese tipo de cosas. Y por ahí puede ser el camino, ¿no? Yo creo que es el camino que lo están enfocando ustedes. No sé si estoy en lo correcto. Ya si ¿Sí? quieres enfocarte en un poco más, si tu despacho, por ejemplo, tu trabajo, ya se están enfocando más en el tema más amplio, como dices tú, animación, etcétera, pues a lo mejor ya V-Ray es el que te puede resolver ese problema, ¿no? Sí, hay otra cosa que también es importante mencionarla Ujú. y que es una tendencia que estoy seguro todos hoy están conscientes de eso, real time. Exacto. Entonces, digamos que en el caso es un poquito más difícil, tenemos mucho trabajo que estamos desarrollando dentro de Corona también para que haya para que los usuarios de Corona tengan una ruta más simple hacia el real time. En el caso de V-Ray estamos mucho más avanzados para que pueda haber una manera más simple, o sea, es decir, el usuario de V-Ray va a encontrar una ruta mucho más simple y rápida para migrar a real time. Exacto. Entonces, eso es lo que también tiene mucho la parte de V-Ray. Vamos a trabajar obviamente muy fuerte también en el caso de los usuarios de Corona, porque es una tendencia que viene muy, pero muy fuerte. Entonces, también es algo Sí. que es importante considerar, ¿no? Sí, y es un tema que habíamos dicho, ¿no? Que es el real time, ¿no? Lo que viene, ¿no? Y yo siento que es el futuro de la visualización, el tema del real. Y creo que están desarrollando un software actualmente, ¿no? De real time. Chaos Group está Sí, desarrollando. Chaos Vantage. Ujú. Chaos Vantage, bastante interesante porque, bueno, todos conocen, aquí hay como, bueno, todos conocemos motores de render de rasterización que hacen una especie de real time. Sí es real time, pero no es, digamos, ray tracing real time. ¿A Exacto. qué me refiero con eso? Que no vas a tener evaluaciones físicas, En tiempo real, porque ajá. es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de Unreal que muchos utilizan, el término, bueno, no sé si muchos lo utilicen, pero muchos lo conocen, saben lo que puede hacer, pero la ruta para llegar a real time dentro de Unreal es relativamente extensa. Es decir, si tú tienes tu escena en una plataforma 3D donde trabaja V-Ray o Corona, pasar a Unreal, el proceso es un poquito largo. ¿Qué es lo que hace Chaos Vantage? Simplemente exportar tu escena que ya está construida en V-Ray y empezar a explorar en real time con pure ray tracing, o sea, con ray tracing puro. ¿Qué implicación tiene esta tecnología? La utilización de un hardware poderoso. Exacto. ¿Cuál es?
las nuevas tarjetas Las gráficas. tarjetas gráficas. Desafortunadamente, todavía no estamos, ¿cómo decirlo? El real time para ray tracing requiere de poder de cómputo. O sea, eso Exacto. te lo podría yo decir, pero ya está al alcance, ¿no? Bueno, salvo este fenómeno que está sucediendo con la escasez de los GPUs, ¿no? Sí, Hoy en de día. hecho es un tema que te quería comentar. El tema de que nos está afectando, ¿no? Mucho el tema, no, no sé, la verdad, no desconozco mucho del tema realmente. Sé algunas cosas, pero el tema de la minería es lo que nos está afectando hoy en día, que la escasez de las tarjetas de video, ¿cómo lo ves tú? No, son varios factores. Uno de ellos sí, por supuesto, es la minería, que obviamente acaparó todos los GPUs. Pero también hay un déficit de producción porque falta, si mal no recuerdo, ojalá no vaya a decir una tontería, pero si mal no recuerdo es silicio o Ok. algún Un componente. para los Ok. procesadores. Entonces se unieron estas dos situaciones que hicieron que hubiera escasez de GPUs, ¿no? Para el usuario final. O sea, Sí, los mineros tienen miles y miles de GPUs. Es algo que puede molestar a muchos. A mí me genera un poco de molestia saber que, pues obviamente, quienes van a hacer un pedido de 300 GPUs, un vendedor va a vender esos 300 GPUs que tratar de vender a un GPU a 300 personas, ¿no? exacto. Entonces, si alguien llega y te dice, quiero comprarte 200 GPU, pues se los vendes. Sí, y este es el motivo, ¿no? Por el cual el precio esté por las nubes de las tarjetas de video, porque es increíble, o sea, se me hace absurdo el precio que tienen actualmente las Nunca tarjetas. habíamos pasado por algo así. Ajá. Yo no recuerdo de una situación que un GPU costara 3 veces más su costo Con lo que te armabas una su computadora, ayuda al ¿no? público. ¿Cómo? Con lo que cuesta un GPU actualmente te armabas una computadora que hace unos 5 o 6 años Sí, aproximadamente, por supuesto. Un sin duda. GPU que se utiliza muchísimo, bueno, por ejemplo, uno de los GPUs más solicitados para producción es la 3090. Ujú. Un GPU cuesta, el precio comercial sugerido al público por Nvidia era de $1,500 Ok. y ahorita la encuentras en $3,500, a veces hasta $4,500 o más, ¿no? Más del Entonces, doble. más del doble, por supuesto. Sí, y eso Y ya con eso transformado a peso, armas una estación de trabajo de producción bastante, bastante sí. fuerte. Y ya transformado a peso ya es donde nos pega a todo mundo, ¿no? Sí. Sí, Sí, por supuesto. y es bastante interesante porque eh, tienes una empresa, Quantic, que se dedica al tema de desarrollo de hardware, ¿no? De computadoras para profesionales. ¿Cómo te ha afectado este tema en tu empresa? Muchísimo. O sea, nosotros tuvimos que parar producciones. La razón es que hay muchísima incertidumbre en lo que serían los proveedores. O sea, los proveedores tampoco están recibiendo producto. eh, los proveedores para nosotros son importadores, Ujú. obviamente, ¿no? Entonces, productos que tienen que bajar a través de canales, no directamente que vienen de China, muchas veces de China van a Estados Unidos y Estados Unidos baja canales. Entonces, esta logística, en la escasez de los componentes, como habíamos mencionado, hacen que exista tanta incertidumbre que hacer producción ha sido complejo, ¿no? Poder armar estaciones de trabajo con especificaciones muy definidas en términos de qué GPU quieres. Pero esto no nos pasó solamente a nosotros en Quantic. También ha sucedido en empresas grandísimas como las que todos conocemos, Dell, HP, también están sufriendo este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que ante esta situación, si tú tienes una producción de, no lo sé, 5 máquinas para un cliente, para una firma, tus tiempos de producción de ser de 30 días se fueron a 90 días. Sí, Y esto es muy muchísimo. complejo pues, tanto para quien lo compra como para quien lo produce, porque finalmente tú tienes que capitalizar o bueno, tienes que invertir en esa producción sin tener certeza de que cuándo van a llegar esos GPUs, ¿no? Claro. Entonces, nosotros momentáneamente detuvimos la producción para estaciones de trabajo con especificaciones muy definidas. Me Ok. refiero como a la ideal, a la máquina Sí, ideal, muy como se específicas, ¿no? exactamente.
Y para no parar toda la producción, pues nos enfocamos a lo que en el medio está vigente, que sería el gaming. Entonces Claro, estamos, obviamente, seguimos cubriendo la parte de lo que serían las soluciones para gamers, ok, eh, que no tienen tanta exigencia, por ejemplo, para los GPUs, ¿no? Y procesadores relativamente más, eh, pues, menos poderosos, más económicos, obviamente. claro. Entonces, eso es lo que está sucediendo, pero fue en general. O sea, esto Sí, está pasando les en afectó todo el muchísimo. mundo. Sí, sí, sí. Sobre todo a nosotros también que buscamos, como dices tú, tener computadoras muy específicas y para nuestros bolsillos, pues suele ser muy complicado. No sobre todo para los bolsillos porque habrá muchas personas que sí puedan pagarse una muy buena computadora, pero el problema no es ese, el problema es cuándo vas a encontrar una tarjeta de video, Sí, tu sí, procesador. no solamente es, ok, el GPU que todos quieren cuesta $1,500. Bueno, por la situación cuesta ahora $4,500. No me importa, tengo ese dinero, ¿no? Vamos a suponer que hay alguien que dice Sí, eso, ajá, pero no hay. O sea, exacto, no entonces hay. digo, bueno, tienes que esperar 30 días a ver si alguien por allí resulta que pudo bajarlo, ¿no? Pudo Así es. importarlo al país que sí, comprarlo fuera de tu país no lo sé, yo diría que es muy complicado porque sería carísimo, carísimo. Sí. Entonces, sí, Y arriesgado, simplemente ¿no? Por el tema de muy garantías y todo arriesgado. eso. Sí, entonces sí, no es solamente que hayan subido de precio, sino que también no lo puedes conseguir. Así es. Muy bien. Sí, la verdad es que sí es lamentable, pero pues esperemos que pronto se estabilice, ¿no? Es todo este tema Sí, de... ya va un año que está esta situación, un poquito más, ¿no? Sí, De un casi año, 2 años creo, ¿no? Ya vamos para que dos no, años. que no hay componentes, Así exacto, es. Sí, ni así modo. es. Bueno, hablando sobre estas tecnologías, las computadoras ideales, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del real time? ¿Lo ves muy próximo? ¿Ya lo ves a la vuelta de la esquina? ¿Es un tema que crees que mucha gente ya debería estar estudiando, sobre todo los que nos dedicamos al tema de la representación en general del 3D? ¿Tú qué opinas sobre este futuro que se viene? Por supuesto, yo creo que todos ya deberían de saber un poquito de qué se trata, cuáles son las implicaciones, porque es una realidad del real time. El real time, hace poco, bueno, de hecho, para ser eh, em, preciso, esta semana terminé un artículo, ahorita estoy escribiendo algunos artículos para la Perfecto. empresa, y este artículo está titulado más bien Real Time Rendering, The New Architecture Workflow, el nuevo Ok, flujo de trabajo de arquitectura. Y es una realidad, o sea, el real time es una realidad que ya viene. Entonces, me perdí un poquito por la pregunta, pero es eh, algo que tienen que conocer, que tienen que investigar, saber cuáles van a ser las implicaciones, pero esta realidad también está basada con hardware, con claro. fierros. Entonces, ¿qué implicará esa transición? Implicará nuevas metodologías a aprender y también nueva inversión que hacer en términos de máquinas, ¿no? Así es. Como te mencionaba, básicamente este real time está basado en las nuevas soluciones tecnológicas que particularmente NVIDIA ha desarrollado, ¿no? Y son los que todos estamos esperando. Entonces, sí, yo considero que ya es una realidad. Y hay algo que es muy importante, David, que no solamente está en la parte de lo que sería visualización arquitectónica. Hay una onda que es bastante, bastante interesante. Tal vez quienes solo hacen visualización arquitectónica no lo van a necesitar, pero a lo mejor lo conocen, que es Virtual Production. Ok. Entonces, hoy hacer, digamos, trabajos real time en un muro de LEDs, probablemente han visto algunos demos de Unreal, eh, son el deseo de muchísimos estudios de producción Ok. para VFX, ¿no? Entonces, no solamente el real time viene para la parte de lo que sería arquitectura, viene para muchas industrias. Y Muchísimos. algo que es curioso y que también aquí quisiera señalarlo, um, a pesar de que yo diría que obviamente el mayor número de usuarios de V-Ray son arquitectos.
Sin embargo, la industria de los efectos visuales son menos, pero es la industria que más empuja el desarrollo tecnológico. Entonces, gracias a ese desarrollo tecnológico basado en los VFX, es que en el área de arquitectura nos beneficiamos, ¿no? O se Claro, benefician los usuarios, porque por todo el desarrollo que se hace. Nosotros en el caso de Chaos Group, muchas de las soluciones que estamos implementando en cada nueva versión o en cada nueva actualización, responde muchísimo también a las necesidades y a las exigencias que VFX hace, ¿no? claro, Y entonces esta parte de lo que sería el real time también está demandado por producción, claro. por la producción de VFX. Sí, las grandes industrias, ¿no? De cine son las que más exigen y como dices tú, son los que invierten en estas nuevas tecnologías. Sí, y es que además es una industria que sí, que invierte, que tiene muchísimo dinero, entonces, obviamente manda, ¿no? Sí, como lo que pasó con The Mandalorian, ¿no? La tecnología que utilizaron está muy, Es muy lo que te interesante. mencionaba, esto es virtual production, entonces, Exactamente. es increíble. Obviamente, yo creo que en Latinoamérica va a ser, no sé si este año, pero complicado que haya un primer estudio similar a eso, ¿no? Porque Ujú, es carísimo. Pero bueno, va a ser sí. posible. Y Lo de van a hacer. hecho, perdón que te interrumpa, por ahí estuve investigando, ¿no? Y ya muchos estudios quieren implementar esta nueva tecnología, ¿no? Para sus películas, lo que hicieron con The Sí, Mandalorian. Porque, totalmente. ujú, sí, Pero te decía, es que es complicado, es muy caro hacerlo. Eh, estaría padrísimo que productores pudieran tener un presupuesto amplio para que esta inversión tecnológica sea una realidad en países pues que son diferentes a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que claro, es donde realmente se hace toda esta producción de alta gama. sí, sí, sí. Sí, vas a ver que sí, va a llegar en algún momento, pero va a llegar. Sí, yo también. También creo que va a llegar. Eh, la pregunta sería cuándo, ¿no? Exacto. Aquí la ventaja es que va a haber más trabajo para muchos artistas, ¿no? De VFX y todo ese tipo de cosas. Cuando llegue todo ese tipo de trabajo para acá, por ejemplo. Claro, y sabes que también hay trabajo para quienes hacen visualización arquitectónica en VFX, ¿eh? Ok. Te voy a platicar algo que es muy interesante. Em, Te digo, yo trabajo obviamente para las diferentes industrias, entonces conozco como los diferentes perfiles. Ujú, Entonces, hay situaciones en VFX que implican desarrollar arquitectura o implican desarrollar situaciones de antropometría. Entonces, hay artistas digitales 100% orgánicos, digamos que están especializados en hacer criaturas o en hacer props para videojuegos, pero falta un poquito del el background de un arquitecto, de un diseñador. Un ejemplo rápido. Imagina que en este momento tú tienes una oportunidad de trabajar en una película en donde van a hacer una nave, espaciales. para una película, una Sí. nave espacial, exactamente. Pero entonces al momento de diseñarla y de empezar a modelar todos los espacios, pues requiere reglas, ¿no? Reglas Claro. antropométricas, reglas ergonómicas y todo ese tipo de cuestiones. Espaciales y Entonces, todo. por supuesto, entonces ese background de un arquitecto, de un diseñador, entra perfectamente a esta industria. De hecho, muchísimos artistas digitales que están trabajando en VFX, su background es arquitectura. Arquitectura. Sí, sí, claro. Y fíjate, y es curioso porque muchos podrían pensar que arquitectura es construir casitas, ¿no? Y cuando realmente arquitectura es una carrera muy, muy amplia, ¿no? En muchos campos laborales. Por supuesto, Ujú, por supuesto. Esto es algo bien interesante porque entonces, ¿cuánto te gusta el CG? Obviamente la arquitectura siempre va a ser como esa pasión, ¿no? Que uno sí. tiene, ¿no? Para mí el diseño sigue siendo, yo veo cada producto diseñado y esto, y no dejo de encantarme de ver cada situación de diseño. Ujú, Sin embargo, también me apasiona el otro. así es. Imagina esto, o sea, finalmente dices, soy arquitecto, me encanta el CG, pero llega un momento en el que vas a hacer arquitectura para reconstruir una ciudad del futuro para una entrega que va a ganar Óscares, ¿no? Sí, de una película, imagínate, ¿no? Es increíble, ¿no? Las posibilidades que puedes tener. Y es curioso porque yo creo que muchos, o la mayoría,
por las que estamos en esta área somos arquitectos o carreras relacionadas, como lo mencionas tú, como el diseño industrial, que es muy relacionado, y estamos enfocados, ¿no? En este tipo de áreas. Al menos yo conozco muy pocas personas que no tengan un background, como dices tú, referente al diseño industrial, arquitectura, que esté dedicándose a esto de lo que es el VFX, la visualización, etcétera, ¿no? Es bastante interesante. Sí, hay algo que puedo mencionar Sí. y tal vez te lo puedo preguntar. Ujú. ¿Cuántos que estudiamos, por ejemplo, cuando yo decidí estudiar arquitectura o diseño, era porque no conocía la carrera de animación Sí, o artista digital? Entonces, ¿cuántas personas que hoy estudiaron diseño gráfico, motion graphics arquitectura, en realidad su pasión era CGI? Pero te lo voy a explicar desde mi país, ¿no? En ujú, México. Hay pocas universidades que ofrecen esta carrera, claro, particularmente las privadas, hoy en día, exacto. pero además creo que la primera carrera que se abrió en función de CGI debió haber sido por ahí del 2000, híjole, aquí voy a cometer un error porque no lo sé, pero yo sí creo que debe estar alrededor del 2007, después del 2000. Más Entonces, o menos. todos los que fueron, que hoy son especialistas en CG, por la experiencia que tienen, se formaron tal vez en el 2000 o en los 90, ¿no? Pero en ese momento no había una formación clara de quiero ser artista digital. Exacto. Hoy yo doy clases para una universidad que forma artistas digitales. Entonces todo el plan de estudios está diseñado en función de darles el conocimiento para CGI. Eso Exacto. está increíble. Sí, eso Entonces, está padre. por eso te preguntaba, ¿cuántos que estudiaron diseño, arquitectura, algo así, en realidad querían, si hubieran tenido la posibilidad y hubieran sabido, hay una carrera de CGI, tal vez dirían, pues a lo mejor esa es la que a mí me Sí. interesa. Sabes que yo a mitad de carrera fue cuando decidí también enfocarme mucho en el tema de lo que es el CGI, ¿no? Todo el tema de realización de visualización digital, ¿no? Y como lo mencionas, a lo mejor muy probablemente si yo hubiera sabido, sí, porque a mí me encantaban las películas de 3D, todos conocemos Pixar, ¿no? A mí me encantan todavía, de hecho yo las veo no la veo tanto por la historia, sino yo creo que no sé si te pasa a ti, por el tema de cómo implementaron todo el tipo de texturas, iluminación, render, ¿no? Y yo en aquel entonces recuerdo que yo estaba encantado del 3D, pero como bien lo mencionas, al menos yo, en mi conocimiento, nunca supe o de una carrera o de una profesión dedicada a eso, salvo en alguna que otra escuela privada, ¿no? Donde ya el costo era demasiado elevado para pues una familia humilde que se mantiene normal y pues nunca pasó por mi mente, entonces muy probablemente ya como a mediados de carrera fue cuando dije, no, sabes que sí me gusta y me gustaría implementarlo. Entonces Claro. es una muy buena pregunta, la verdad, ¿cuántos artistas que actualmente lo conocieron a lo mejor ya después de haberse titulado, a lo mejor ya de trabajando laboralmente, ya pues les lo descubrieron, ¿no? Y es muy muy interesante el tema del CGI. Y de hecho, tú tienes una especialización en VFX, ¿no? Me habías mencionado. Ujú. Sí. ¿Cómo fue eso Sí, del tema de la especialización? por Cuéntanos. medio de Autodesk. Igual Por por medio medio de de Autodesk, Autodesk. ajá, fue así de ok, pero necesitamos que tu perfil sea mucho más amplio, tus Ujú. conocimientos sean mucho más amplios, y entonces empecé a tomar cursos. Ahora aquí lo platicamos en la llamada pasada. Ujú. Básicamente, mi formación fue más basada en industria de VFX. Así es. ¿Por qué? Porque toda la formación, todos los cursos y todos los diplomas que yo tomé fueron en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces era como con un perfil completamente diferente a lo que hoy en día veo sobre visualización arquitectónica. Había pocos. Esto yo lo empecé a hacer, por ejemplo, en el 2000, te dije en el 2008, 2009, por el 2011 más o menos, 2009, 2011 más o menos me dijiste. 2010. Ujú. Entonces, así fue que fui desarrollando yo mi perfil. No, nunca tomé una formación formal dentro de una escuela de animación, Así pero es. sí fui tomando cursos como de Nomon Workshop, o sea, empresas que hacían formaciones para VFX. Y pues casi siempre lo que yo hacía era
tomaba tal curso, el problema de los cursos de americanos es que eran relativamente caros, entonces tenía que obviamente romper el cochinito, sacar Así los es. ahorros, pagarlo. Pero sí me dieron muchísimo, muchísimo conocimiento. Y algo que siento que fue muy importante, aquí hay algo que es muy interesante y se los menciono mucho a mis alumnos, que es obviamente todo lo que está en inglés viene primero. Exacto. Entonces, antes de que, no lo sé, estés buscando el tutorial en español sobre algo, ya está en inglés. Búscalo en inglés, correcto. Búscalo en inglés, porque entonces tienes quien lo tradujo probablemente al español, ya lo aprendió en inglés. Exacto. Entonces busca la fuente, ¿no? Y además, eso es algo bien interesante. Además, ok, lo está aprendiendo de la fuente en inglés, pero ¿cuánto sesgo hay? Y entonces cuando ya te lo están enseñando en español, probablemente ya olvidó una parte importante, ¿no? O a lo Así mejor es. algo no se entendió perfectamente O la traducción y fue errónea, ¿no? exactamente, y estás Sí, recibiendo un tutorial que tiene sesgo de información. claro, le falta información. Sí, fíjate que es muy curioso porque así me tocó a mí aprender V-Ray precisamente. Por allá en el 2010 eh, había muy pocos canales que se enfocaban en YouTube en el tema de la visualización. Y me tocó buscar en foros y lo buscaba en inglés y ahí me ves traduciendo de inglés a español, ¿no? Entonces así fue más o menos como me fui yo introduciendo con las versiones de V-Ray de aquel entonces, por allá en el 2011, 2012, por allá. Este, sí, la verdad son temas muy, muy interesantes todo esto y al menos yo pienso que es el futuro, ¿no? El futuro y lo tenemos, como decimos, lo más cerca posible para todos aquellos que nos dedicamos a esto, ¿no? Y todos aquellos que se quieran dedicar al tema del VFX, de la visualización digital, etcétera. Es un tema que ya deberían de estar estudiando y ya deberían de estarlo actualizándose sobre todo. Eso es una parte fundamental como profesionistas, estarnos capacitando, estarnos actualizando. Y la verdad sí es muy muy importante el tema de las capacitaciones, ¿no? Con profesionales que saben de esto, ¿no? Como, así como Ricardo, como puede haber muchísimos más en el país, en otros países. Es muy importante también ahorrar un poco de nuestro dinero e invertir en nuestra profesión, porque muchos pueden ser autodidactas con tutoriales, como lo decíamos en YouTube, pero como dice Ricardo, muy probablemente esa información sea escasa o le falte más información que muy probablemente la puedas aprender respecto a eso, ¿no? Si me permites, te voy a platicar Sí, algo un poquito con respecto a esto que dices del costo, ¿no? sí, Porque probablemente mucha gente dirá, bueno, prácticamente hoy sin costo hay acceso a muchísima información importante y sí, es real. ujú, Pero, por ejemplo, el año pasado y este año probablemente también suceda, yo soy fan de SIGGRAPH. SIGGRAPH es un evento que se hace una vez al año, se hace en Estados Unidos y en Canadá. ok, Generalmente lo hacen en Los Ángeles, lo hacen en Anaheim, lo hacen en Vancouver y cada año va cambiando, ¿no? ok, El año pasado iba a ser en Washington, D.C., pero pues vino la pandemia y se tuvo que se cancelar. suspende. Este evento es el más importante sobre gráficos por computadora. Entonces, por ejemplo, tú puedes pagar un curso de formación relativamente bueno, está perfecto, el conocimiento nunca sobra, o sea, siempre es importante invertir en conocimiento. Sin embargo, de pronto tú me preguntarás cuánto cuestan los cursos, ¿no? Y por ejemplo, en SIGGRAPH, si tú quieres entrar a las charlas técnicas, ¿qué hacen las charlas técnicas? Digamos que el technical director de tal película va a explicar cómo hizo el Transformer. Ok, Entonces, imagínate escuchar sí, de viva voz la persona que no durmió para poder resolver a Thanos sí, en en Avengers, ¿no? Y Avengers, entonces tú dices, bueno, vale la pena escuchar cómo resolvieron eso, porque no hay algo en este momento más, digamos, más novedoso que esa entrega, o sea, que ese desafío quizás, ¿no? Y, por ejemplo, cuando quieres tú entrar a esas charlas técnicas, pues tienes que pagar alrededor de $1,500. claro, Entonces, de pronto tú ves aquí eventos locales que de pronto cuestan, no sé, como cuántos, hace 2 años, pues, yo creo que estaban entre los $200 y $300, sí, ¿no? más o menos 200, 300 Pero dólares. entonces ya cuando vas al top, cuestan mil mil quinientos quinientos dólares. dólares, sí, ya es otro Pero nivel, vale la pena porque estás exacto, escuchando, te digo, de viva voz
de quien tuvo que lidiar con presiones y con desafíos increíbles. El que se desveló Entonces, como un mes seguido, ¿no? 2 meses. exactamente. Y a mí, digo, cada año tengo varios amigos que nos gusta muchísimo eso y obviamente cada SIGGRAPH nos íbamos. A veces para que no resultara ser tan costoso, pues obviamente rentábamos una casa, nos quedábamos ahí 10 personas y nos íbamos a toda esa semana de presentaciones, ¿no? Y Interesante. cuantísima información, Como la Comic muchísima, muchísima. Con, pero en efectos visuales, Exactamente, ¿sí? sí, de hecho esa se hace, bueno, no recuerdo, no soy tan fan, pero es Ajá. exactamente, es un congreso de ese Ok, tipo. sí, sí. Oye, Vale bastante la pena, interesante. Ent- vale la pena. Entonces, aquí, fíjate, me surge una pregunta con respecto a este tema. De hecho, ya estamos por finalizar esta transmisión de podcast. Ya vamos a finalizarlo con estas dos últimas preguntitas. Me surge un tema con estas, último tema que estuvimos hablando, es ¿qué eventos tú, bajo tu experiencia, recomendarías a todos, a toda la comunidad que digas tú, sabes que estos eventos no te los puedes perder? O sea, sean presenciales o en línea, como estaba en este tema de la pandemia. Que digas tú, a lo mejor 2, 3 eventos, que digas tú, estos eventos son de gran importancia y la verdad se los recomiendo muchísimo. Bueno, este que te había mencionado, SIGGRAPH es yo creo que uno de los más importantes. Si tienen la oportunidad, eh, obviamente es costoso porque tienes que salir del país e ir a Estados Unidos, que es caro. Así es. Y el costo, bueno, obviamente tiene un área que es, digamos, como el hall, en donde tú puedes entrar, visitar um, los booths de los diferentes fabricantes, no tienes que pagar algo, pero también lo más importante que son estas charlas técnicas, pues son caras, ¿no? Entonces yo diría que por lo menos una vez vayan a SIGGRAPH, se van a llevar una experiencia increíble y además van a poder mirar si nunca habían ido lo grande, lo inmenso que es esta industria, que el campo laboral es increíble y que hay de dónde cortar. O sea, hay tanto, tanto para desarrollarnos. Así, Por supuesto, no se pierdan Total Chaos con así nosotros. es Vamos, correcto. vamos a hacerlo este año. Son 24 horas de 24 horas. transmisión ininterrumpida, con muchísimos artistas explicando flujos de trabajo, metodologías, de experiencias, tips and tricks, de todo va a haber. 24 horas de Total Chaos. Entonces, Exacto. en septiembre 9 y 10 de este año, no se lo pierdan desde su comodidad, desde la comodidad de su De su hogar. casa, sí. Entonces no va a haber ningún problema. Simplemente necesitan internet y empezar a vivir esta experiencia. Yo creo que estamos viviendo, si ahorita me preguntas de eventos, no tengo, para ser completamente honesto, ahorita Algunos. algunos en mente Ajá. porque con la pandemia cambió todo, Ok. pero que creo que es súper importante, creo que vale la pena poner atención a este tipo de charlas, ¿no? Donde alguien pueda dejarles un poquito de una hora quizás. Sí. ¿No? A lo mejor van a ver esta entrevista que tuvimos, bueno, esta charla que tuvimos tú y yo, y a lo mejor un poquito les deja. Creo que este tipo de situaciones son las que hoy se requieren, que artistas sean bastante abiertos y puedan eh, compartir parte de su experiencia, de sus conocimientos y tal vez empezar a planear cómo se pueden virtualizar nuevos eventos. Así es. Creo que esa sería como la idea. No, honestamente no sé si vuelva todo a, a ser como La antes, normalidad, sí. pero yo creo que ya cambió. Entonces muy probablemente es ver las presentaciones en vivo, los lanzamientos, estar un poquito pendientes de los artistas que siguen, de las empresas que les late, pues estar allí como monitoreando qué están haciendo para estar recibiendo información. Yo creo que ahora es así. Sí. No Y sé, es que es muy difícil, David, porque por ejemplo, SIGGRAPH nos queda más sencillo a nosotros como mexicanos que por ejemplo a mis amigos argentinos, ¿no? así es.
Sí, sí, Entonces sí. les resulta ser más caro y a lo mejor me van a decir, oye, pues está padre que exista SIGGRAPH, pero obviamente para nosotros es un costo un poquito Más más difícil. elevado y más pesado, ¿no? Porque también tienes que viajar muchísimas horas. Sí, Por eso creo que es momento de que la industria se organice y empiece a ver estos eventos. sí, así es. Para Y nosotros Total Chaos fue increíble, entonces ese tipo de eventos de globales valen muchísimo la pena. así es. Sí, y de hecho, esta es una de las razones por las cuales nace este proyecto de podcast, ¿no? El traer el conocimiento, te lo mencionaba, el que ustedes, primero, que nos compartas un poco de tu tiempo y que nos abras las puertas de tu hogar. La verdad para mí es infinitamente agradecido, como te lo decía, ¿no? Y el motivo, el objetivo es para que la gente o la comunidad pues conozca también un poco más de ese background de esos artistas que pueden, son referentes, ¿no? Que son referentes para nosotros y en general. Entonces, este es el motivo por el cual pues nace este tipo de podcast y ojalá que a raíz de este proyecto a lo mejor más gente también se anime, ¿no? A hacer este tipo de proyectos que suelen ser muy interesantes, como dices tú, escuchar a los expertos, escuchar a esas personas que cuentan con mucha experiencia pues para nosotros es mucho, pues mucha retroalimentación, ¿no? Y es donde nos tenemos que volver una esponjita como para absorber como que toda esa información y pues irla, aceptando, ¿no? Entonces para mí, como te lo decía Ricardo, la verdad, muchas gracias por todo tu tiempo, ¿no? Y ya para finalizar esta pequeña entrevista de 1 hora y 20 minutos ya casi, por último, ¿qué consejos le das a los chavos que apenas inician en esta área, ¿no? Del visualización. ¿Qué le opinas con eso? Pues yo creo que es importante creer eh, y descubrir o alimentar su pasión. Yo creo que si les apasiona esto, seguir alimentando esta pasión y como te mencioné en esta entrevista, hay un camino que todavía va más allá de lo que tú mencionaste con el término renderista, ¿no? Así es. Es una industria mucho más allá de Sí, lo que es hacer un render. así es. Si se los digo como un ejemplo, imaginen, ok, lo complejo que es hacer una imagen fotorrealista. Las necesidades en otros mercados es eso, pero moviéndose, ¿no? Es decir, animaciones con calidad cinematográfica sobre arquitectura y que requieren los mismos conocimientos de arquitectura, los conocimientos de, bueno, no los mismos, pero el mismo enfoque, con más conocimientos más bien, diría eso. Entonces yo pensaría que definan si les apasiona y si una vez han definido que les apasiona, entonces hagan un plan y sigan ese plan. Yo creo que sería así. No hay mejor motivación que seguir lo que te apasiona. Así es. Pero tal vez la incertidumbre podría ser, ¿realmente puedo vivir de esto? Y por supuesto que Exacto, sí. esa es la pregunta de muchos, ¿no? Realmente, pues, se puede vivir de esto y sí, se puede Sí, vivir perfectamente. por supuesto. Y Así es. hay todavía más que descubrir. Así es. Pues bueno, ahí está el consejo de Ricardo. La verdad, pues para nosotros es un gusto poder que nos sintonicen, que nos estén escuchando por Spotify, nos estén viendo por YouTube. Ricardo, pues amigo, te agradezco mucho tu tiempo. Sin duda alguna vamos a mantener el contacto, vamos a seguir platicando, charlando de muchos temas en general. Sale, espero que así sea. Y de nueva cuenta, pues yo te quiero dar las gracias, como te decía desde un inicio, por tu tiempo, por tu participación y sobre todo por estar siempre dispuesto a este tipo de eventos. Y pues nada, yo me quiero despedir. No sé si quieres algo más que agregar. Pues agradecerte también este espacio que me has dado. Eh, Fue un placer para mí, por supuesto, y es algo curioso, es una de las primeras presentaciones en donde no tengo que estar hablando técnicamente de V-Ray, ¿no? Y de Exacto. características y de Sí, temas técnicos y todo ese tipo de cuestiones. así Entonces, es. siempre abierto, como te mencioné, cuando algo necesiten, pues aquí está su amigo Ricardo. Así es. Muchísimas gracias también por la invitación. De nada, fíjate qué curioso porque estoy seguro que van a salir si nos escriben por los comentarios de YouTube, nos van a salir muchos diciendo, esperaba un tutorial de Ricardo de cómo se hace cierta cosa, ¿no? Y vas a ver, los vas a ver mucho, pero no, el objetivo de esto es conocerte más como persona, como profesionista, para que nos inspires, ¿no? Que nos inspires a todos aquellos que emprendemos nuestro propio trabajo, por así decirlo, emprendimiento
Y ese es el objetivo de estas entrevistas, ¿no? Dejar un poco al lado el tema técnico, el tema de configuraciones, cómo se hace X cosa, y conocer un poco más de Ricardo. Y yo siento que se logró el objetivo. Gracias por abrirte ante la cámara sobre todo y ante mí. Y pues te agradezco de nueva cuenta. Muchas gracias, Ricardo. A ti, David. Un abrazo Sale, vale. grande. Pues entonces nos despedimos, cuídense mucho y nos estamos viendo en una siguiente transmisión. Hasta pronto. Y pues bueno, esto fue todo por nuestro episodio número 2 de nuestro podcast. La verdad les agradezco a todos aquellos que nos ven por YouTube y a todos los que nos escuchan en Spotify. Muchísimas gracias por estar acá presentes. De igual manera, le quiero agradecer a Ricardo por su tiempo y su participación. Muchas gracias, Ricardo. También les recuerdo que abajo en la descripción del video, para todos los que nos siguen en YouTube y nos escuchan por YouTube, encontrarán todas las redes sociales de Ricardo para que lo puedan seguir, y así si tienen alguna duda referente a los temas que tocamos en este podcast, con mucho gusto pues se las hagan saber a Ricardo y estoy seguro que él los ayudará sin ningún problema. De igual manera los quiero invitar a que le den like a este video, que se suscriban al canal, de esa manera nos apoyan mucho a nosotros para seguir trayéndoles este contenido. Abajo en la descripción del video también encontrarán todas mis redes sociales para todos aquellos que quieran conocerme un poco más. Ahí abajo encontrarán toda esta información. Entonces les agradezco a todos por su participación y por escucharnos y sintonizarnos en Spotify y vernos en YouTube. Les mando un fuerte abrazo, les saluda el arquitecto David Arellano y nos estamos viendo en un siguiente episodio de nuestro podcast. Hasta pronto.